Bendición, no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dale un fuerte aplauso a la gente que nos ve en casa. Esta es casa de Dios, su casa. Pueden tomar su lugar. Yo quiero hablar un tema hoy que le he puesto por título: un buen padre para todos sus hijos. Es un padre que no hace acepción de hijo, ¿verdad? Es un buen padre el que tenemos en Dios. Nosotros somos fruto de la educación de nuestros padres, siempre. Y si ustedes me preguntan cuál es la ventaja más grande que uno puede encontrar en una persona para que lo podamos convertir en un discípulo del Señor, o formar, mejor, la palabra es mejor, formar en un discípulo de Jesús. ¿Y cuál es la mayor desventaja que las personas tienen para que uno las pueda formar como discípulo del Señor? Es la educación que traen de su casa. La forma en que fuimos educados tiene mucho que ver en el tipo de discípulo que llegamos a ser para el Señor. Eduquen bien a sus hijos. Una de las cosas que yo creo que mejor le pueden dar a sus hijos si quieren que ellos sean buenos discípulos de Jesús es obediencia. Si sus hijos aprenden obediencia al que ve, que es usted, sus hijos van a aprender obediencia al que no ve, que es su Padre Celestial. Por otro lado, si el padre era un padre que para todo decía que no hay, no tengo, no se puede, y él crece así, cuando uno le enseña, pídanle a Dios todo porque Él se los va a dar, dudan en pedirle algo. ¿Por qué? Porque está enraizada la educación en las personas y lo proyectan a Dios como su Padre. Pero lo que te quiero enseñar hoy es que nuestro Padre Celestial muchas veces no tiene nada que ver con nuestros padres de la tierra y la educación que nos dieron. Tenemos que ser reeducados como hijos. Somos hijos de nuestros padres aquí en la tierra, llevamos sus apellidos, pero somos hijos de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Que es otro tipo de padre, que educa de otra forma, ¿verdad? Y que por buen padre que sea, siempre hay algún hijo que le sale o le salimos mal. En Lucas capítulo 15, verso 11, dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. A ver, todos digan fuerte conmigo: les repartió los bienes. De nuevo, y les repartió los bienes. ¿A cuántos les repartió los bienes? ¿Cuántos de los hijos pidieron los bienes? Pero ¿a cuántos les repartió los bienes? A los 2. Pongan atención a eso porque es un gran detalle en esta parábola. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. A ver, todo el mundo diga apartada. Y desperdició sus bienes allí, viviendo perdidamente. Normalmente el vivir perdidamente, la gente no lo asocia con desperdiciar los bienes. Pero independientemente si los bienes los desperdició en pecados, cuando tú desperdicias tus bienes, tú estás desperdiciando tu vida. Aun cuando la Biblia dice que la vida no consiste en la abundancia de los bienes que se posee, uno administra los bienes como uno administra su vida. Por ejemplo, si tú desperdicias bienes, lo que estás desperdiciando es vida. Me dice, pastor, ¿por qué? Porque con la vida te ganaste los bienes. O sea, si tú desperdicias los bienes que sumados dan tu salario de un año entero, tú desperdiciaste un año entero de trabajo. Porque te mataste trabajando para comprar esos bienes que después los desperdiciaste. Quiere decir que desperdiciaste la vida que gastaste para ganar los bienes. ¿Me estoy explicando acá? Por lo tanto, por eso dice la Biblia, honrad a Dios con vuestros ¿qué? Bienes. ¿Por qué? No solo es darle a Dios los bienes, no. Es cuando tú adquieres bienes, los tienes que adquirir de tal manera, con tanta sabiduría, que si un día Dios te pide ese bien, tú digas, ay, menos mal, compré lo mejor que pude. Y no sea que Dios te diga, dame ese bien, y de paso, que lo jefe a comprar. Entonces no estoy honrando a Dios ¿con qué? Con mis bienes. Ojo acá, este hombre dice que desperdició los bienes viviendo perdidamente.
esa es otra cosa. Cuando te gastas tus bienes en aquello que es pecado. Este joven agarró toda la bendición de Dios y ¿qué hizo? Lo desperdició. Entonces el primer hijo tiene una manera especial de desperdiciar la bendición. A ver, todo el mundo diga conmigo, no voy a desperdiciar. Quiere decir que todo lo que da Dios o todo lo que nos da Dios lo tenemos que aprovechar ¿al qué? Al máximo. Hay que sacarle el jugo a todo. Yuhu. Muy bien. En primer lugar, cuando uno va a vivir algún tipo de pecado o pecados, uno empieza a apartarse. No es una buena señal cuando te apartas de la iglesia y del grupo. Y muchas veces nosotros nos creemos las excusas que la gente da. ¿Cuántas veces hemos oído una persona que dice, no, es que mucho tiempo, me roba tiempo de la familia, es que lo que me está pasando, me está absorbiendo, mejor ya no? Y al rato descubrimos que lo que tenía es que estaba viviendo en un pecado. Como no es ni modo que van a decir, no, es que fíjate que, no van a decir eso. Por eso es que se van a una provincia que apartada. Luego dice aquí la palabra en el verso 14, y cuando todo lo hubo mal gastado, fíjate que el pecado de este joven, que es la parábola clásica del hijo pródigo, de todos los temas se tratan, menos el tema central. El pecado de él fue el malgasto. Pon atención ahí, cuando todo lo hubo ¿qué? Mal gastado. No andes malgastando porque puedes terminar como este. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Verso 17, y volviendo en sí, a ver fuerte esta palabra, digan volver en sí. Muchas gracias. Y volviendo en sí, dijo. Cuando uno vuelve en sí, dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos ¿qué? Y hagamos ¿qué? Fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Nota esto. Cuando el joven le dijo, dame la herencia, se la dio a él y al otro. Ahí está. La malgastó el hombre al punto de pedir trabajo para comer algarrobas. Quería comer algarrobas, lo que los cerdos comen. Cuando llegó a ese momento, volvió en sí. Nosotros tenemos dos etapas de la vida. Ojo acá. Cuando volvemos en sí. La primera es cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Volvemos en sí. Y decimos, Señor, necesito que perdonen mis pecados. Necesito recibirte en mi corazón. Necesito nacer de nuevo. Eso me pasó a mí el 11 de julio de 1982. Nazco de nuevo, me convierto al Señor y me hinqué delante de Él, frente a mi cama, y le dije, Señor, toda mi vida he vivido sin padre. Ahora te tengo a ti por padre, y ojo lo que le dije en la oración, y te quiero amar con todo el amor que tuve reservado para un papá. Nunca he hecho una tarjeta del Día del Padre, nunca he dado un regalo del Día del Padre, no he tenido un padre a quien obedecer. Yo te quiero amar como mi padre, te quiero obedecer como mi padre, te quiero satisfacer como mi padre. Ese fue mi trato para con Dios. Pero me resistí a vivir bendecido, sino simplemente servir, pero nunca le pedí a Dios una bendición.
hasta que volví en sí la segunda vez. Porque aunque yo ya era hijo de Dios, tenía un espíritu de jornalero dentro de mí. ¿Me estoy explicando acá? Yo era hijo de Dios, pero no pedía el becerro gordo, ni el anillo, ni el calzado, ni hacía fiesta, ni vivía plenamente en el Señor, sino que simplemente con un poquito de pan que me dé el Señor, con eso estoy conforme. Con que me dé para vivir y pagar las cuentas del fin de mes, estoy conforme. ¿Por qué? Porque el jornalero en la casa del Padre, hay quienes viven como hijos y quienes viven como jornaleros. No digo en los resultados, digo en su proyección del corazón para con Dios. ¿Por qué? Porque si fuimos hijos de padres que nunca nos daban nada, ahora creemos que nuestro Padre Celestial tampoco nos va a dar algo. Y tenemos que volver en sí una segunda vez, y espero que hoy sea la vez, el día, la hora en que tú vuelvas en sí una segunda vez. Y cuando vuelvas a la casa del Padre o al Padre como tal, ya te relaciones con el Padre que verdaderamente es Él. Por ejemplo, tienes años de haberte convertido, y si te enfermas o se enferma tu hijo, digo, Señor, no permitas que mi hijo se enferme, pásamelo a mí. Tú estás haciendo esa oración por lo que crees de Dios y estás creyendo mal acerca de Dios. Ay, Señor, no permitas que sufra él, mejor sufro yo. Como que Dios anduviera viendo cómo cambio el sufrimiento con otros para ver de qué manera lo arreglamos. ¿Todavía están acá? Ay, Señor, ¿con qué me alcance para pagar este mes? Lo que tengas en la gaveta de la mesa noche y del sencillo, dame algo. Yo lo sé, por años he predicado y sé cuando la gente dice, eso es para mí, y otros, ¿será? Le miro los rostros, tienen una cara de acertijo algunos. Total duda, es que es una duda entera la que demuestran, de la cabeza a los pies. Dios no le puede dar algo a alguien que está dudando de Él, o que tiene un mal concepto de Él, o una mal concepción de acerca de cómo es Él. Este dijo, yo tengo que ir a la casa de mi padre y le diré, hazme como uno de tus jornaleros. Nada más mira esto, el pecado denigra a la persona. El pecado lo que hace es que carcome tu conciencia al punto de que uno ya no se crea digno de nada, y entonces uno baja su nivel de oración. Señor, hazme como uno de tus jornaleros. Quiero estar en tu casa, pero dentro de los jornaleros. Yo creía que me bendecías, pero ahora creo que no tenés por qué bendecirme tanto. Yo era tu hijo que me diste todo, pero como lo desperdicié no tengo derecho a nada. Voy para abajo, para abajo. Hay cristianos que cada día que pasa están más abajo de lo que un día estuvieron. Pero Dios quiere que nosotros estemos cada día un poco más arriba de cuando nacimos de nuevo, que cuando venimos a Jesucristo, que nuestra situación cada día sea mejor, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va ¿en qué? En aumento. ¿Por qué crees tú que el Padre nuestro primero dice, el pan nuestro de cada día danoslo hoy, y luego dice, y perdónanos? ¿Por qué pedimos el pan primero que el perdón? Porque Dios primero es Padre y después es juez. Levanta las manos y di conmigo, yo no soy un jornalero, soy su hijo, heredero de Dios, coheredero con Cristo. Amén. Ahora, eso no importa cómo te haga sentir la gente o el mismo diablo. Aun cuando peques, tienes que saber que eres un hijo que pecó. Pero no por pecar ya no eres hijo. Cuando Satanás tentó a Jesús, lo tentó en su identidad. Si verdaderamente eres hijo, ¿de qué lo quería hacer dudar? De que era hijo. Todas las cosas que te quieren hacer dudar que eres hijo no vienen ni provienen del Padre. El Padre, una vez te dio la paternidad, no te la va a quitar. Entonces la primera cosa es, la primera reacción de los dos hijos, la primera es,
Ojo acá, ¿este hijo pecó? ¿Sí o no? ¿Feo? Bien feo. Pero él dijo esto: yo soy malo, pero mi padre es bueno. Mira, mira, nada más mira la actitud. Soy malo, pero mi padre ¿qué? Podríamos decir esto con cuidado, no sea que nos volvamos muy malos, pero podrían decir ustedes: yo soy malo. A ver, dilo, yo soy malo, pero mi padre es bueno. ¿Cómo es nuestro padre? Nota la actitud de este hombre. Ahora sigamos acá. Verso 25 dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Eso, la parranda a mí no me gusta. Ojo, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Te voy a dar una antes. Si el hijo se llevó todo y lo desperdició, ¿cuánto se llevó el hijo? Dice. O sea, ¿cuánto dejó? Entonces, ¿de dónde sacaron un anillo para él, un vestido para él y un calzado para él? Porque yo estoy convencido que el padre estaba convencido que el hijo iba a regresar, porque él lo educó. Él sabía que el hijo estaba pasando por un mal momento, pero sabía que iba a regresar. Mientras el hijo estaba ya desperdiciando, el padre fue a la sastrería. Dijo: mira, quiero que me hagas un traje bonito, hermoso, ¿verdad? Para mi hijo, el menor. Fue donde el zapatero, ¿va? Porque todo era hecho a mano antes, ¿va? Mira, necesito unos bonitos zapatos ahí de una buena horma, ¿verdad? Lo mismo pasó con el joyero, ¿va? Quiero un anillo. Quiero un buen anillo. Póngale unas buenas piedras, le vamos a dar un anillo ahí al hijo cuando regrese, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras a veces tú te apartas, Dios no se ha apartado. Y Dios sigue construyendo bendiciones para sus hijos, a pesar de que te apartaste, para que el día en que tú regreses, tomes esas bendiciones. Ahora, quiero hacerte claro acá. Quizás muchos de ustedes no se han apartado del Señor, pero se apartaron de su paternidad. Tus oraciones no pasan de pedir el pan de un jornalero. El pan es para el jornalero, pero el anillo, el calzado, el traje, el becerro, la fiesta es para los hijos. Puedes pedir abundancia de pan, hay. Pero Dios tiene algo más para aquellos que de verdad creen ser sus hijos. Dios en una casa, esta comida es para ellos y esta es para mis hijos. Depende cómo tú te creas y qué te creas tú. Pero el segundo hijo fue claro, se enojó, no quiso entrar a la fiesta. Yo no tengo que entrar a esta fiesta. El padre salió y le rogó. Y miren lo que contesta en el 29. Él le respondió y le dijo: padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Mentiras. Y no le dio la herencia a los dos, pues. 30, pero cuando vino tu hijo, oiga, tu hijo, ni que fuera no fuera tu hermano, que ha consumido tus bienes con rameras, ya no eran sus bienes, eran los de él. Has hecho matar para él el becerro gordo. Mire, todo el clavo era la fiesta. Nada más fue el clavo. Todo el clavo fue la fiesta. ¿Qué le reclamó? No me has dado un becerro para celebrar con mis amigos. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué no celebras. Ojo pues. El segundo hijo dijo: no, yo siempre te sirvo, yo siempre bien, yo no celebro. ¿Vas a hacer tú ese? Entonces ven a celebrar. No es correcto creerte tan justo. 31. Él entonces le dijo: lo que quiero que te lleves hoy de aquí es esto. Hijo, tú siempre estás conmigo. Eso era lo importante para él. Siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. No sé por qué no las has agarrado. Hasta te las entregué y las devolviste.
No sé por qué no has celebrado. Tú no tenías que matar un becerro. Podías matar todos los que quieras. Si te quiero contar algo, los becerros son para comérselos, no para coleccionarlos. Tenés una colección de becerros ahí. Becerro convertible, becerro de 4, becerro de 2, tribecerro, todos los becerros. No te comes ni uno. Ahora estás enojado porque maté uno para tu hermano que se había muerto y está vivo, que se había perdido y lo he encontrado, que se había ido y ha vuelto. ¿Tú me estás diciendo que no querés celebrar eso? Además, tú me dijiste a mí que tu hermano se gastó el dinero en rameras. ¿Por qué no fuiste entonces si sabías dónde estabas y lo trajiste de vuelta a casa? Primer hijo dijo: yo soy malo, mi padre es bueno. Iré y le diré a mi padre: haceme como uno de tus jornaleros. Y el padre no lo hizo un jornalero. Pero el segundo hijo tuvo una actitud blasfema. El segundo hijo dijo: yo soy bueno, mi padre es malo. Porque yo siempre te he obedecido, todo el tiempo te he servido, y tú a mí no me has dado para celebrar ni siquiera un becerro. Ahora vino este que sí, que es malo, y le haces una fiesta. Sí, porque ese cree que él es malo, yo soy bueno. Pero vos crees que vos sos el bueno y yo soy el malo. El segundo hijo. La parábola realmente es del segundo hijo. Lo que pasa es que nos vamos con la finta del primero. A eso lo han llamado la parábola del hijo pródigo. Pero el otro hijo es el blasfemo. ¿Sabes por qué no vas a veces y te das una mejor comida con tu familia? No es porque ese día no tengas, es que crees que si ese día te lo gastas, mañana no tendrás. ¿Quién te dijo que mañana no vas a tener? ¿Quién te lo dijo? ¿Dios te lo dijo? ¿Ah? Quizás si Dios te ve comer con más agrado, con más gusto, provea para el otro día algo mejor todavía. Pero dice él ahí: hey, tú siempre has estado conmigo, hijo, y todas mis cosas son tuyas. Dígame si no es importante disfrutar de las cosas de Dios, si estos dos hijos tienen un gran problema por las cosas de Dios. Yo, si me dan a escoger, preferiría ser el primer hijo, el menor, que el segundo. Porque yo prefiero saber que he hecho cosas malas, pero que mi padre es bueno, a creer que yo soy el que hace las cosas buenas, pero mi padre es malo. Estoy desarrollando una serie que le he llamado la arquitectura de la oración. Debemos comprender que orar genera esa conexión, esa conectividad con Dios como nuestro Padre. Y Jesús, les vengo enseñando hace ratos, dijo o les contó una historia acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero luego los discípulos también le dijeron: maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces, en respuesta a esa pregunta, ¿sí?, tengo dos cosas. Primero, dice: les contaré una historia para revelarles la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es lo de la viuda y el juez injusto. Luego estos dicen: ¿podrías enseñarnos a orar como Juan enseñó a los discípulos? Eso me dice a mí que a orar se aprende. Y una persona me dijo: a orar se aprende orando. Pero no es suficiente. ¿Cómo así? No es suficiente. Si Jesús dijo cómo se ora, debemos aprender de él
el máster en oración Jesús, cómo orar. Porque las oraciones al final se miden por sus resultados, ¿verdad? Es decir, si tuviéramos que ponerles los KPIs, como dicen hoy en la administración moderna, a la oración sería cuál ha sido el resultado de tu oración, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que dicen he estado orando por años y no veo la respuesta, ¿será que tendríamos que profundizar un poco más para descubrir si estamos cometiendo algún error o estamos dejando algo a un lado cuando oramos? Como les decía, a veces no es que el tiempo de que se cumpla la respuesta de tu oración llegue, sino no se ha cumplido el tiempo de la insistencia delante de Dios para que ese tiempo venga. Entonces mira lo que dice Jesús en Mateo 6:8. Después de decirles que orar tiene recompensa, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Lo primero que empecé a desarrollar es esa parte donde dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo voy a retomar y desarrollarlo. Para empezar, el hecho de que Jesús le haya dicho a los discípulos: ustedes van a orar así, Padre nuestro, los asombra. A ti y a mí ya no, porque hace 2000 años que venimos oyendo esto, se pasa por generaciones, pero no meditamos en cuándo se inició. Por ejemplo, ¿por qué nos damos la mano? No sé cuándo se inventó eso de darnos la mano para saludarnos. Yo viví la época en que nos empezamos a saludar de besito en la mejilla, ¿verdad? Hoy la gente se saluda, no sabe cuándo empezó y por qué. ¿Sabían ustedes que es costumbre de reyes darse la mano izquierda? Dice, ¿por qué la izquierda? Porque es la mano más cerca al corazón, dicen ellos. Bueno, son costumbres, las tenemos. Y orar y decir Padre nuestro, Dios es mi Padre, papito, se ha vuelto una costumbre sin saber de dónde viene. Pero el pueblo de Israel no le llamaba a Dios Padre. De hecho, a Jesús lo crucifican cuando le dicen: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él le dijo: ¿tú lo has dicho? Sí, sí soy Hijo de Dios. Muy bien, blasfemia has dicho, crucifíquenle. Entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos: ustedes van a orar así, Padre nuestro, ellos dijeron: wow, Jesús nos está enseñando a decir una blasfemia. Porque para aquel entonces, hace 2000 años, por favor, ubiquémonos en ese tiempo, eso no se hacía. Pero Jesús nos vino a revelar como Hijo de Dios que nosotros al recibirlo pasamos a ser también hijos de Dios. Y entonces la oración ya no es Dios nuestro, claro que es Dios nuestro, es Padre nuestro que es Dios. Es nuestro Dios y nuestro Padre. Subo a mi Dios y vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre, dijo Jesús. Entonces somos hijos de Dios adoptados, y el Espíritu que nos ha sido dado clama dentro de nosotros: Abba, Padre. Eso dice Romanos 8:15. Esto es un resumen corto de lo que aprendimos la última vez para introducirnos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces, ¿cómo puedo yo orar efectivamente si lo que creo es que soy un esclavo de Dios? Cuando dice aquí que no estamos en esclavitud, sino que tenemos su espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Tú sabes que si una persona adopta a un niño desde muy bebé, es fácil que él desarrolle el hábito de llamar papá y mamá a la pareja con quien vive. Sin embargo, si tú tomaras a una persona, a un niño o un joven un poco más adulto, digamos 12, 13, 15 años, 10, no sé, le va a costar mucho trabajo decirle papá
a esa persona porque al quedar huérfana, tuvo papá, tuvo mamá, obviamente lo más probable, vivió con ellos, y ahora esa nueva conexión le va a costar mucho. En el caso nuestro, nacemos de nuevo a cualquier edad. Yo nací de nuevo a los 20 años de edad, ¿verdad? Debido a que no viví con mi papá, a mí no me costó mucho trabajo reconocer a Dios como papá y llamarlo padre. Pero a otros podría ser que les cueste, ¿verdad? A nosotros los pastores a veces nos llaman como que somos el mini padre de la fe, porque Abraham es el padre de la fe, ¿verdad? Y dicen, es mi padre en la fe, es mi padre en el Señor. Como Pablo, también él lo era con los discípulos. Y yo le digo, por lo menos a mis discípulos, miren, aquí cuidadito con eso, porque su servidor no quiere usurpar el lugar de tu papá carnal en la sangre, mucho menos de tu Padre celestial. Yo con todo gusto los puedo formar en algo, puedo discipularlos, qué bueno que me miren así, y es obvio porque uno mira a sus ovejas como que fueran hijos, los hijos en la fe. Pero ojo, Padre celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, de ese Padre es del que estoy hablando ahora. El Espíritu clama dentro de nosotros, Abba, Padre. Sin embargo, cuando nosotros, dije yo, adoptamos un niño natural, podemos darle nuestro apellido, podríamos ponerlo dentro de nuestros herederos, podríamos pagar sus estudios, podríamos amarlo, abrazarlo, darle todo lo que ustedes quieran, pero lo que no podemos hacer es darle nuestra sangre. Sin embargo, cuando Dios nos toma por hijos adoptivos, nos adopta, nos hace una transfusión de su espíritu. Dice Gálatas capítulo 4, verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Ojo, el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Lo que me está diciendo acá es que Jesús así lo llamaba. Ustedes saben que Jesús nunca llamó a Dios por uno de sus nombres. Nunca le dijo Jehová, nunca le dijo Yahvé, nunca dijo eso. Dijo, mi Padre, Padre, yo sé que me oyes, mi Padre, vuestro Padre, nuestro Padre. Platicaba con un amigo mío y conversando le decía, mira, cuando yo te escucho predicar, somos muy amigos, le digo, siempre estás hablando de Jehová aquí, Jehová allá, lo cual es bueno, yo lo hago también, Él es Jehová, claro. Pero yo le digo, ¿qué tanta revelación tienes tú que eres su hijo? Claro, me dijo. Y entonces, ¿por qué no lo llamas padre? Ojo, no juzguen antes de terminar de escuchar. ¿Quién de ustedes llama a su padre por su nombre? Aun cuando lo sabe. A mí mis hijos no me dicen Cash, ¿verdad? Me dicen papá, viejo, tata, daddy, qué sé yo. Pero no usamos el nombre normalmente. A tu mamá le dices mamá. Tú no llegas a la casa y ¿qué onda, Miriam? No, ¿verdad? Mamá, ¿verdad? Mamá. Es como la llamas. Igual, por eso dice que el Espíritu del Señor dentro de nosotros clama a Abba Padre, nuestro Padre. Es un Padre sin comparación. Ya voy entrando, ¿verdad? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Estoy en Mateo 7, 8 ahora. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Que si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas, dice, dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mientras no tengamos esa revelación clara que nos lleva a una relación y una interconexión con Dios como nuestro Padre, es muy difícil desarrollar doctrinas saludables alrededor o en nuestra vida. Mira lo que dice tercera de Juan 1:2. Amado, aquí está hablando Juan a uno de sus discípulos como que fuera su hijo. Y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. La salud
el bienestar, la bendición, la prosperidad, son los buenos deseos de un padre para sus hijos. No es cuestión de si a ti o a mí nos gusta o nos interesa pedírselo. Una cosa es pedírselo y otra cosa es aceptar que a él le agrada dárnoslo. Una cosa es que el niño le pida comida al papá y otra cosa es que el niño dude si el papá le quiere dar comida. Una cosa es que el niño le pida al papá ropa, ¿verdad? Y otra cosa es que confíe que no le va a faltar nada. Cuando nosotros empezamos, entonces, Padre nuestro, ¿qué es lo que te quiero decir acá? Ese Padre nuestro, estaba orando hace unos días y estaba allí en esa parte del Padre. Eres mi Padre, eres mi buen Padre. Por eso es que el bien y la misericordia me siguen a mí todos los días de mi vida. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Yo sé, Señor, que aún mientras duermo tú provees. Seguramente lo que hiciste anoche por mí, hoy me lo revelarás, me lo harás saber. Gracias porque eres el Padre a quien yo le puedo pedir. Y si yo siendo malo a mis hijos les doy, ¿cuánto más tú, Señor, no darás a ese tu hijo lo que necesita? Gracias, Padre. Y cuando yo estaba ahí, orando, quise cambiar un poco esto un día y no les voy a mentir, estaba afanado por algunas cosas, preocupadón, y entonces casi que voy directo a orar y medito. No, voy a empezar como dijo Jesús, voy a adorar a mi Padre, voy a bendecir su nombre porque tiene nombre, le voy a pedir que venga a su reino, le voy a pedir que se haga su voluntad. Miren, cuando oras así y llegas a la petición por la cual estás afanado, ya casi no tenés afán, porque tú mismo al orar estás desarrollando una confianza que a quien le oras es a tu papá, a un buen padre. Tienes que quitar toda mala asociación que tengas por los padres que has tenido en la tierra, ¿verdad? Que tu padre fue esto, lo otro, y ponérselo encima a Dios, porque no es así. Él es... Si ustedes siendo malos, le dan buenas cosas a sus hijos, cuánto más mi Padre dará buenas cosas a los que se las pidan. Pero ahora voy acá. Dice, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Elohim, el Olam, el Dios eterno. Y me encuentro con varios nombres compuestos de Dios que revelan qué es o quién es y qué puede hacer Dios. En Jeremías 23:6 dice así: en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra, que es Jehová Sidkenu, nuestra justicia. Entonces cuando estás orando, voy aquí como llevándote un poco de la mano en la oración, es Padre nuestro que estás en los cielos. Tú estás ahí adorando, sabiendo que es el Padre celestial, sabiendo que te adoptó, y ahora dice, santificado sea tu nombre. ¿Cuál nombre? Tú eres mi justicia, Señor. Por ti he sido justificado, por ti soy salvo. En Levítico 20:26 nos habla que Él es quien nos santifica. Él es Jehová Mekadesh, quien santifica. Entonces Jehová Sidkenu, Jehová Mekadesh, quien me justifica y santifica. Jehová Salom o Jehová Shalom, que es nuestra paz. Jueces 6:24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom o Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Ebiezeritas. ¿Ya te diste cuenta? Ahora estás Padre, eres mi Padre, pero como Padre yo sé quién eres como mi papá. Como decía yo la vez pasada, ¿tú sabes en qué trabaja tu papá? Sí, es ingeniero, arquitecto, es doctor, maneja un taxi, tiene un comercio, perfecto. ¿Y tú sabes a qué se dedica tu Padre Celestial? Bueno, aquí hay una de las cosas que te revelan qué es lo que nuestro Padre hace. Él es nuestra justicia, Él es quien santifica, Él es nuestra paz. Ezequiel capítulo 48 verso 35 dice: en derredor tendrá 18,000 cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama.
Jehová Sama es el Dios que está presente. Bendito sea su nombre. Él está presente donde quiera que vaya. Por eso es que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Donde quiera que vaya, va Él. Él es el Dios omnipresente. Jehová Rafa es nuestro sanador. Por su herida nosotros fuimos curados. Éxodo 15:26 dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Él es nuestro proveedor. Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Es Jehová Jireh. Jehová Nisi es nuestro estandarte, nuestra bandera. Lo encuentras en Éxodo 17:15. Jehová Roi es nuestro pastor. Eso está en el Salmo 23. Entonces te resumo: Padre nuestro que tú estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eres Jehová Sidkenu, mi justicia. Jehová Mekadesh, quien me santifica. Jehová Rafa, mi sanador. Jehová Sama, el que está presente. Jehová Jireh, el que provee. Jehová Nisi, eres mi bandera y nuestro estandarte. Roi, eres mi pastor, Señor, y nada me faltará. Padre eterno, cuando tú vas por esa parte de la oración, aquellos que creían que no podían orar 5 minutos, si voltean a ver su reloj, ya van como por 20, adorando, alabando, bendiciendo el nombre de Dios. Padre, gracias. Nuestro Padre nos brinda de una paz que sobrepasa todo entendimiento. De nuevo les repito, cuando llegas a la parte de pedir el pan o la provisión de cada día, ya llegas sin afán, llegas con fe. Por eso es que Él pone en la primera parte de la adoración ese reconocimiento a Él, a su reino, a su voluntad, y luego ya viene la petición. Por último, o antepenúltimo, viene el perdón. Ya vamos a ver esa arquitectura de la oración. No se lo pierdan, no se desconecten un solo fin de semana, porque vas a aprender a cómo orar eficazmente, ¿verdad? Y tener resultados. Lucas 23:33 en adelante. Quiero ir a ese momento en que Jesús fue crucificado. Y usted dice: Cash, ¿qué onda? ¿Qué tiene que ver esto con lo que está enseñando de orar mucho? Muchísimo, más de lo que te imaginas. Quiero que veas, observes a Jesús en el momento más difícil de su vida en esta tierra. Es cuando lo toman preso, donde su discípulo Judas lo vende por 30 monedas de plata, lo toman preso, luego lo llevan entre Herodes y Poncio Pilatos hasta que al fin lo crucifican. En el verso 33 de Lucas 23 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera o el Calvario, le crucificaron allí. Puedes subrayar crucificaron. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, escucha bien, Él está crucificado. Está crucificado. Los clavos ya traspasaron sus manos, su costado. Está crucificado, sus pies, está crucificado, tiene la corona de espinas. Y crucificado dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Repartieron los vestidos. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro,
le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Quiero que pongas atención acá. Jesús está teniendo un sufrimiento básicamente corporal. Primero, Él lleva sobre su cuerpo nuestros pecados. Por su herida fuimos nosotros curados. Eso es cuando pegan en su espalda con el látigo y arrancan su carne. Es clavado. Emocionalmente está entre dos malhechores, siendo juzgado él como que fuera uno. Y cosa curiosa, el que está claro que él es justo y no debería estar ahí es uno de los malhechores. Es el que le dice al otro: hey, tú, le dice, deja de hablar así, porque nosotros merecemos eso, pero él no. Él ninguna obra mala ha hecho, ¿verdad? Y tú no ves a Jesús en la cruz peleando con nadie. Lo primero que dice Jesús es: Padre. ¿Qué dijo? Escríbelo en el chat. ¿Qué dijo? Eso. ¿Qué dijo? Padre. ¿Cuántas conversaciones tuvo Jesús con su Padre? Y digo: Señor, ¿tuviste esta otra conversación con el Padre? Padre, le dijo, perdónalos. No saben lo que hacen. Lo escarnecieron. Escarnecer, los gobernantes escarnecieron, significa burlarse de una persona de una manera cruel, con la finalidad de humillarla o despreciarla. Te lo voy a repetir. Escarnecer significa burlarse de una persona de una manera cruel, con la finalidad de humillarla o despreciarla. No, esto no es bullying tan solo. Esto no es el bullying del que estamos hablando hoy en día. Esto es una burla que busca la humillación de la persona. Injuriar significa ofender a alguien con hechos o insultos, atentando contra su dignidad, honor, credibilidad, especialmente cuando se hace injustamente. Ahora, ¿cómo te sientes tú cuando alguien te ofende verbalmente y te hace una burla humillante? ¿No te dan ganas de contestar? Claro que dan ganas de contestar. Pero dice la Biblia que él enmudeció y no abrió su boca. Y como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores. Aquel que cuando le maldecían nunca respondía con maldición está en la cruz del Calvario. Y aunque te cueste creer lo que voy a decir, estaba con un sufrimiento tal, una humillación ya en la cruz, y encima de eso los que están ahí se están burlando, lo están escarneciendo. Era como para contestarle. Sin embargo, le dice: Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. El malhechor, muy irónicamente, le dice: ¿por qué no te salvas tú y a nosotros? Los gobernantes, pues si es el rey de Israel, ¿por qué no se baja de ahí? Si a tantos que salvó, que se salve él también. O sea que aparte del dolor, en medio de ese sufrimiento tan fuerte, insultos de ese tamaño, cualquiera respondería fuerte, atacante de regreso. Sin embargo, Jesús vuelve a decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En medio de tanto dolor,
Jesús estaba en perfecta paz. Pero ¿de dónde sacó Jesús tanta paz? Mateo 26:36 dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Ahora sabes por qué cité lo otro. Porque Jesús, quien nos enseña a orar, en su momento más duro, dio la muestra más grande del resultado que trae orar eficazmente. Y dice: oró, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Ponga atención. Se está entristeciendo y está entrando en angustia en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío. ¿Ves por qué estoy tratando? Como decimos en Guatemala, me estoy haciendo un queso para revelar esto, la importancia de que la oración eficaz comienza reconociendo que Dios es nuestro Padre y el que nos escucha es Él. Y dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y decía en uno de los discipulados que mucha gente usa este verso para no saber qué pedir. Jesús sí sabía, Jesús sabía lo que tenía que hacer. Jesús debía llegar a la cruz para redimirnos de nuestros pecados y darnos salvación, vida eterna y hacernos nacer de nuevo. Él sabía que era eso. Pero la angustia y la tristeza que tenía, dice que estaba entristecido hasta la muerte. Lo estaba haciendo querer pedirle a Dios: Señor, quita esta copa, no quisiera beberla, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Es decir, si debo pasar por esta copa para llegar a la cruz y salvarlos, yo lo hago. ¿Ves por qué él no contestó nada en la cruz? Porque en lugar de hablarlo con los reos, con los soldados romanos, con los que lo maltrataban, lo escupían, arrancaban sus barbas, lo habló con su Padre. A veces hablamos tanto con los hombres porque hablamos poco con nuestro Padre. Y él habló con su Padre en Getsemaní. Verso 40: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí está hablando él de la tentación de ya no llegar a la cruz, de decir no voy, de decir tráiganme una legión de ángeles y combatan a todos estos, como se lo dijo a Pedro. ¿Acaso no sabes que yo le puedo pedir una legión de ángeles a mi Padre y Él me la va a dar? Él podría pedir 10, 12 legiones de ángeles, lo que quisiera. Sin embargo, Él sabía que el propósito de su venida estaba en llegar a la cruz y derramar su sangre y salvarnos. Y entonces, ojo a lo que voy a decir ahora acá. Lo que está diciendo aquí Jesucristo es: hey, miren, oren y velen. El espíritu está dispuesto a orar, siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Yo les contaba esto. Yo creo que he tenido una vida de oración bastante disciplinada, con sus baches por ahí en los que he dejado de orar un tiempo y después digo no. Y cada día me voy comprometiendo más con la oración. Pero me recuerdo muy bien que
Tuve varias fases con respecto a esto, porque la gente cree aquí que la carne es débil por pecados. No, aquí la carne es débil porque ya estaban cansados para velar una hora. Entonces, yo me recuerdo que me hincaba frente a mi cama y oraba, no que no lo haga, sino estoy recordando de cómo me pasaba. Yo oraba allí y de pronto era ya tan tarde, estaba tan desvelado que empezaba a cabecear, me empezaba a dormir y empezaba a decir incoherencias. Empezaba a decir y de repente me despertaba y dije, ¿qué estoy diciendo? Señor, perdóname. Y me daba risa. Digo, no, ¿cómo puedo decir esto orando? ¿Verdad? Es decir, decía cualquier cosa. Me pasaba de estar orando al partido de voleibol que había jugado, por ejemplo. Y decía yo, hombre, ¿qué está pasando? Porque la carne ya estaba débil, estaba muy cansada la carne para seguir orando. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Después de eso dije, no importa. Yo, aunque me quede dormido orando, voy a orar. Oh, me creía un héroe espiritual en esa. No, que estaba mal. ¿Por qué estaba mal? Simplemente porque en lugar de estar diciendo, aunque me quede dormido orando, yo voy a seguir orando. ¿Por qué no oro cuando no me voy a quedar dormido? ¿Por qué no busco las mejores horas de energía de mi cuerpo para que mi espíritu que está dispuesto a orar ore? Entonces le dice, hey, velen y oren para no entrar en tentación. Les cuento que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora ponga atención. Y si Jesús no ora en Getsemaní, ¿cómo hubiera respondido en el Calvario? Yuhu. Jesús respondió como lo viste en el Calvario, porque todo el afán que lo estaba capturando, la tristeza, la angustia, sentirse morir, sudó gotas de sangre de la angustia. Todo eso lo dejó en Getsemaní. Y no te quiero decir que tú debes tener tu Getsemaní porque te espera una cruz, no. Pero hablando de un lugar privado para orar, debes escoger tu Getsemaní. ¿Cuál es tu Getsemaní? ¿Tu dormitorio? ¿La sala cuando no hay nadie? ¿El jardín de la casa? ¿El carro? Pero debes escoger un Getsemaní para hacerlo. Dice Filipenses, por nada estéis afanosos, antes bien hacer notorias vuestras peticiones y rogativas con acciones de gracias. Y la paz que sobrepasa en todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol? Que eso es lo que hizo Jesús en el Getsemaní. Habló con su Padre, habló con los discípulos, fue vulnerable. Les dijo, miren, estoy teniendo una tristeza de muerte. Me siento morir. ¿Qué tal si eres más vulnerable para con Dios tu Padre? ¿Ves cómo Jesús habló con el Padre? Él le fue claro, si fuera posible pasar esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se cumpla tu voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es hecha en los cielos. Padre, gracias te damos por este día hermoso, por este momento de conectarnos contigo. Vamos, ahí donde estás, ora a Dios. Padre, gracias por habernos adoptado, darnos tu espíritu que clama dentro de nosotros, Abba Padre, por habernos hechos herederos tuyos, coherederos con Cristo. Gracias porque soy tu hijo por el espíritu de adopción y no solo por una adopción de papeles sin espíritu. Gracias, Señor, por haberme pasado tu espíritu. Gracias por ser un Padre bueno, generoso, bondadoso, que nos cuida, que nos corrige, que nos guía, que nos instruye, que nos forma, que nos escucha. Eres el Padre bueno, eres Jehová Sidkenu, eres mi justicia, el que me santifica. Estamos en la serie La arquitectura de la oración que propuso Jesús cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Parece ser que los discípulos descubrieron ese secreto de Jesús. ¿Dónde está el secreto del éxito de Jesús? Pues en la vida secreta de Jesús, es decir, la vida privada a solas delante del Padre.
Este orden que dejó Jesús no está allí así por casualidad, no es que se le ocurrió una frase, después otra, sino que es una oración que va creciendo, que es una oración que cada parte le pone fundamento a la siguiente. Si nosotros aprendemos a orar de esta manera, digamos que los resultados a obtener orando van a ser mejores y mayores. Obviamente sin fe va a ser imposible lograrlo porque es la oración de fe la que trae resultados. Entonces hay 9 temas que él enuncia dentro del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, la paternidad de él. Santificado sea tu nombre, revela la magnitud de lo que Dios es, ¿verdad? Que Él es nuestra salvación, Él es nuestra sanidad, Él es nuestra bandera, nuestro pastor, nuestro proveedor, el que está siempre presente, nuestro defensor y todo lo que hemos enseñado en su momento. Venga tu reino, nos da la prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será ¿qué? Añadido. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Debemos orar para que ese reino se establezca en cada nación y en cada país. Hoy tenemos sistemas de injusticia establecidos en lugar de sistemas de justicia establecidos. Y debemos orar que su reino venga. Que se haga su voluntad aquí en la tierra como es hecha en los cielos. Es decir, así como manda en los cielos, que mande aquí en la tierra y su voluntad sea hecha. Y después de esto, cuando tú ya has buscado su reino y su justicia, su voluntad, entonces te dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando llegamos al momento de pedir la provisión, trabajo, provisión, economía, nosotros ya hemos puesto en primer lugar a Dios y su reino. Esto de poner en primer lugar tiene mucho que ver. Mira, estábamos en el discipulado hablando y decíamos cómo podemos nosotros cuidar la oración, nuestro tiempo de oración. Y alguien me decía, yo mejor oro en la mañana porque en la noche me cuesta tanto, llego cansado, me da sueño, me duermo. Bueno, digo, pero no estamos cuidando orar de día y orar de noche, como dice Jesucristo. Entonces, digo yo, cuando regresamos a casa, lo último que vamos a hacer es orar ya justo cuando estamos yendo a la cama. O cuando nos levantamos en la mañana, hacemos de todo y luego la oración. Mira, no alcanza las fuerzas para lo que dejas de último. No alcanza, digamos, la actitud, la capacidad de atención a lo que dejamos de último. Pero lo curioso es el tema que hoy me toca. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hoy me toca desarrollar por el Espíritu Santo, perdónanos nuestras deudas o perdona nuestras deudas. Primera cosa, pongan atención. Cuando el Espíritu Santo me está enseñando de esto, me muestra que la mayoría de nosotros aprendimos a orar pidiendo perdón de entrada y después lo demás. ¿Cierto o no? ¿Qué es lo primero que haces cuando vas a orar? Señor, te quiero pedir perdón por esto, por aquí, por allá. Sin embargo, Jesús, en la arquitectura de la oración que Él propone, el perdón no va de primero, va el reconocimiento a Dios que es tu Padre. Eso es lo que va primero. El reconocimiento de su nombre, ¿verdad? Dios eterno, es Padre eterno, Dios con nosotros, es Emmanuel, es Príncipe de paz, ¿verdad? Reconocerlo a Él. Luego viene su reino, es prioridad sobre todas las cosas y su voluntad. Pero lo curioso es que el Espíritu Santo me dice, ¿por qué la gente pide perdón antes de pedir el pan? ¿Y por qué Jesús dejó que primero pidamos el pan y después perdón? Y yo le pregunto, Señor, ¿por qué has dejado en esta oración el que yo primero te pueda pedir mi pan, mi comida, mi alimento, mi sustento y después perdón? Y creo haber oído de parte de Dios esto, porque yo soy primero padre y después soy juez. Nadie que por alguna razón vaya a castigar a su hijo o lo vaya a disciplinar, le va a quitar la comida. Entonces, si estás pasando por una prueba, e incluso si por alguna razón pecaste, por favor jamás creas que te va a dejar sin tener que
con qué comer, con qué comprar o proveer tus alimentos por algo que hiciste. Porque aquí primero uno le pide a Dios el pan porque es el papá y luego le pide perdón. ¿No es maravilloso nuestro Padre? ¿Ves por qué hacer énfasis que primero es el reconocimiento a Dios como nuestro Padre y nosotros como sus hijos? Porque entonces tiene sentido lo que ahora estoy diciendo. Primero le pido el pan, luego le pido perdón. Qué maravilloso es el Señor para revelarse de esa manera a nuestro corazón. Pero mira, quisiera que vayamos a Mateo capítulo 6, verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es lo que sigue después del Padre Nuestro. Después del Padre Nuestro le dicen a uno como que es importante esta parte de pedir y otorgar perdón. Ojo a lo que el Espíritu nos enseña. El Padre Nuestro dice, y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y cuando tú vas al original en el que fue escrito, es deudas económicas. O es algo que le debes a alguien, no solo son pecados u ofensas. Por eso es que él, digamos que aclara después que además de perdonar deudas, debemos nosotros perdonar ofensas. Es la mezcla de los dos. Te lo demuestro en Lucas capítulo 11, verso 4. Es el mismo Padre Nuestro. Yo no sé si Jesús lo enseñó 2 veces, ¿verdad? Para que Lucas lo haya escrito de una forma, este verso, y Mateo lo haya escrito de otra. Entonces mira, dice, y perdónanos nuestros pecados, aquí sí dice pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Parece ser que al final, cuando nosotros pecamos contra alguien, adquirimos una deuda con ese alguien. Cuando pecamos con alguien, le debemos algo a ese alguien, ¿verdad? Eso parece. Pero lo importante es esto. Mira qué curioso es. ¿Cuántos de ustedes han orado porque les paguen sus deudas? Yo también lo he hecho. A veces digo, ay Señor, que me paguen. Y resulta que la oración que Jesús dejó es para que nosotros perdonemos las deudas. No sé si me estoy explicando. Claro que puedo pedir que me perdonen una deuda, pero Jesucristo dijo que perdona mis deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Es decir, dame la fuerza para perdonar deudas. Hemos tenido que perdonar deudas, por supuesto que sí, ¿verdad? E incluso Israel tiene un periodo de tiempo en que condonan deudas económicas a las personas. Así que es importante entonces que así como queremos ser perdonados, también perdonemos. Y hablando un poco de deudas, ¿verdad? Quiero ir a Mateo capítulo 18, verso 23, que me acompañen porque esto se va a poner más que fenomenal. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Subraya rey, es un rey. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mira, el rey va a hacer cuentas con todos sus siervos. Y le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos. En algún papel quiero que escribas 10,000 talentos. 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Y ya se van a dar cuenta que ni así alcanzaba. La deuda era tan grande que dijo, ¿saben qué? Véndanlo, a él, a su esposa y a sus hijos. Verso 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Digamos que ahí tuvo un acto de humildad. 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, pon atención, esto es clave, misericordia, es la clave para pedir y otorgar perdón. Le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, o sea, solo salió de la oficina, halló a uno de sus consiervos, un igual,
que le debía 100 denarios. Subrayen 100 denarios. 10,000 talentos, 100 denarios. Y haciendo de él, o sea, lo agarró, le ahogaba. Me imagino que eso es del cuello. Lo agarró del cuello, lo estaba ahogando y le dice acá: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Lo mismo que le dijo el primero al rey, este le dijo a su compañero. Este ni siquiera era siervo del siervo, eran compañeros. 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Mira, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, subrayen verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, existe un perdón que solicitamos al rey. Existe un perdón que solicitamos a nuestros iguales. Yujo. Existe un perdón otorgado por el rey y existe un perdón que otorgamos a los iguales. La clave de este perdón, tanto de Dios como nuestro, es misericordia. Se necesita humildad para pedir perdón y se necesita humildad para otorgarlo. Porque si el orgullo forma parte de tu ser en un alto porcentaje, lo más probable es que aunque te pidan perdón, va a ser muy difícil otorgarlo. Ahora pongan atención acá porque esto se pone más que fenomenal. A mí me gustan los números, me gusta hacer números, ¿verdad? Los números no mienten. El primer deudor le debía al rey, el segundo deudor al consiervo, es decir, al igual. El primero debía 10,000 talentos, el segundo 100 denarios. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Un talento era una medida de muchísimo precio, en oro o en plata. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Por lo tanto, 10,000 talentos por 6,000 denarios es igual a 60 millones de denarios. Un denario era el salario de un día. Es decir, era el equivalente de 60. La deuda eran 60 millones de días de trabajo. 60 millones de días de trabajo dividido 365 días que tiene el año. Este hombre debía 164,384 años de trabajo. ¿Quieren que se lo repita? Sí, yo sé que sí. 60 millones de denarios. El denario es el salario de un día. Salario mínimo, vaya haciendo el cálculo en su país a cuánto equivale el salario mínimo de un día. 60 millones de días dividido 365 días que tiene el año me da 164,384. Es decir, él tenía que trabajar esa cantidad de años, ojo, no tomar ni un solo centavo de su salario y entregarlo entero al que le debía. Ese hombre se moría en los primeros 40 días que no comía. Entonces, digamos, si él no podía pagar el salario completo trasladado a la deuda, sino que digamos la mitad, multiplica los 164,000 y pico de días, años, por el doble. O sea, le debía una eternidad de trabajo al rey, mientras que el otro le debía a su compañero 100 días de trabajo, que es un poco más de 3 meses. Yujo. Con la tercera parte del salario que pusiera para pagar, en un año lo paga.
Ponga atención. En el año 2020, si calculo estos 60 millones de días de trabajo, ¿verdad? Al salario mínimo diario, este hombre debía 4,000 millones de quetzales al rey. Si tomamos lo que se gana mínimo por hora en los Estados Unidos y estos siervos vivieran en los Estados Unidos, el primero debe cerca de los 4 billones de dólares o 4,000 millones de dólares. ¿Por qué digo esto? Para que podamos dimensionar qué es lo que Jesús está diciendo. No sé si Jesús aquí usó la exageración para podernos ilustrar de qué tamaño, de qué magnitud es el perdón que nuestro Rey nos ha otorgado en relación a las ofensas que otros nos han hecho. Es decir, yo me puse a meditar, Señor, yo quiero perdonar las ofensas de los demás que equivalen a 100 denarios contra mí o que me deben, cualquiera cosa que hagan, contra los 60 millones de días de trabajo que yo te debo a ti. ¿Por qué pones 60 millones aquí? ¿Por qué tan alto, Jesús? Porque lo que le debemos es la eternidad. No sé si me explico. El perdón de Él nos otorga la vida eterna. Cuando tú perdonas, no otorgas vida eterna. Cuando Él nos perdona, nos otorga vida eterna. De tal manera que debemos cuidar esto. Esa relación que Jesús hizo fue dramática. Por otro lado, lo entregó a los verdugos. Para mí, y con esto voy a especular un poco porque no tengo la certeza como tal, pero basado en la experiencia de lo que le ocurre a las personas cuando no perdonan, creo que esos verdugos son como demonios que atormentan o tormento como tal. La persona que no perdona termina siendo esclava de sí misma, amargando su corazón, echando a perder su interior, sus pensamientos, sus acciones, sus decisiones. Todas esas ahora se van a estar fundamentando sobre amargura causada por no otorgar perdón. Incluso cuando hablamos literalmente de lo que Jesús dijo, perdonar deudas, ¿verdad? Tú puedes decir, Señor, yo le perdono la deuda completa a fulano, a mengano, pero en tu misericordia yo quisiera que tú le proveas de tal manera para que salga adelante y teniendo cómo sale adelante, también pueda pagarme. Si no logra pagarme, igual, Señor, la deuda está perdonada. Quizás allí Dios provea a esa otra persona lo suficiente y toque su corazón para que venga y te pague la deuda. Pero qué rico es cuando te pagan una deuda que tú ya la habías dado por perdonada, que estar todos los días amargado porque no te lo han pagado. Te dejo eso ahí en la mesa de tu casa para que lo medites, ¿verdad? Con el Señor. Quizás no tenga yo la razón, pero por lo menos te hago una propuesta, ¿verdad? Que conservará tu corazón sano y bien. El perdón y el amor. Voy a entrar ahora a un pasaje que solo mencionarlo quebranta mi corazón. Porque este es el pasaje y la persona con la cual yo me identifiqué más desde el día en que me convertí. No ese día, pero días después cuando lo leí. Y les voy a explicar al final por qué. Les voy a explicar por qué es esto. Lucas 7:36 nos narra la escritura. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, ojo, que era pecadora, subráyalo. Mira cómo dice la escritura. Una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies,
llorando detrás, no enfrente, llegó por detrás llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Lloraba, besaba, enjugaba, ungía. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, se lo pensó adentro, si este fuera profeta, o sea que lo llamó para probarlo o qué, no sabía que era profeta. Si este fuera profeta, ahora quiere decir que él ahora Simón probaba a Jesús en lugar de Jesús probar a Simón. ¿Cómo se invierten a veces los papeles en la vida, verdad? Aquí tenemos nosotros a la golondrina disparándole a la escopeta. Si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Quiero hacer un paréntesis. Lo que Simón estaba insinuando es, si este fuera profeta, sabría quién, nombre y apellido, y qué clase de mujer es la que lo está tocando. Si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le toca y no se dejaría tocar. Eso es lo que le está insinuando. Porque con conocer su nombre, que seguro lo sabía, pueblo pequeño, todo el mundo se conoce, seguramente lo sabía. ¿Y qué clase de mujer es? Pues tú con tener el conocimiento de eso, tan solo tienes el conocimiento. Simón no estaba hablando si él tenía la revelación de quién era, sino que qué hacía con esa revelación. Si este sabe quién y qué clase de mujer es la que le toca, no se dejaría tocar ni ungir, ni mucho menos lavar sus pies. Porque ese era el concepto que él, Simón, tenía de lo que parecía ser santo y correcto. ¿Verdad? Y entonces mira lo que dice acá. En el 40 se pone esto bueno. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Ay, es que ya. Di maestro. Si supiera lo que le va a enseñar. Un acreedor, otra vez, los acreedores, los deudores, los que deben. Un acreedor tenía dos deudores. El uno debía 500 denarios, 500 días de trabajo, más de un año, y el otro 50, ni siquiera 2 meses. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Ahí sacó el pecho a Simón, ¿verdad? Ahí dijo, le contesté al maestro. Usted sabe, ¿no? Muy bien. Wow, pasé el examen de teología con 100. Sí, el de teología sí, el de actitud no. Y le dice, ok. Y ahora pongo yo este título, lo que Jesús reveló. En otras palabras, Jesús le va a revelar ahora a Simón que él sí es profeta, porque sí sabe quién y qué clase de mujer es, y por eso mismo dejó que hiciera lo que hizo. Dice la escritura, y vuelto a la mujer dijo a Simón, mira pues, vuelto a la mujer dijo a Simón, si está Simón, lo que hizo Jesús es, la mujer está aquí a sus pies, y Jesús hizo esto. Está aquí Simón, está la mujer. Y vuelto a la mujer, le dijo, Simón, poneme atención. ¿Ves esta mujer? Le dijo. ¿Ves esta mujer? Entre comillas. Yo sé que estás pensando que yo no soy profeta, no por no saber quién y qué clase de mujer es, sino porque estoy dejando que pase lo que pasa. Pero ponga atención, Simón. Viendo a la mujer le habló a él y le dice, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies.
no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pon atención, aquí hay porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Paréntesis. Simón, yo entré en tu casa y no me diste beso. Entré en tu casa, no me lavaste los pies. Entré en tu casa, no me ungiste, porque tú crees que no tenés nada que se te deba perdonar. Pero esta mujer no ha dejado de llorar, de enjugar mis pies con sus cabellos y de ungirme. Ella me amó mucho porque sabe lo mucho que le he perdonado. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente, quiero regresar al 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Quiero contarles esto. Yo recibí a Jesús a mis 20 años de edad. Y entonces fue justo en ese momento de recién haber entregado mi vida a Jesús que leo este pasaje. Y leyendo ese pasaje le digo: Señor, o sea que estos te aman más porque pecaron más y les perdonaste más. O sea que ese es el requisito para que yo te logre amar más. Y en mis oraciones bobas, si quieres, de recién convertido, pero pienso que fue acertado, yo le decía: Señor, ¿por qué no me dejaste pecar más? Para entonces amarte más y amarte como los otros te aman. No me digas que por causa que no pequé más no te voy a amar más, que voy a perder la posibilidad de amarte más. Y viene el Espíritu de Dios y me hace unas preguntas y me dice: ¿a dónde iban ellos por sus pecados? Yo le dije: al infierno. ¿Y a dónde ibas tú con los tuyos? Me dijo: pues al mismo infierno. ¿Qué di yo por ellos? Tu sangre, le dije. ¿Y qué di yo por ti? La misma sangre. Entonces ámame igual, porque por ti pagué lo mismo. Eso marcó mi vida y espero que marque la tuya. No es el tamaño de tu pecado, es el tamaño del perdón. No es el tamaño de tu falta, es el precio tan grande que Jesús pagó. ¿Por qué digo esto ahora que estoy hablando en el Padre Nuestro? Porque cuando llegues a pedir perdón, habiendo pedido tu provisión según el Padre Nuestro, puedes estar seguro que Él otorga el perdón. Mira lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo así? Si le confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Porque basta la confesión de nuestro pecado a Él, y eso es lo único que Él espera. Que tú y Él tengan una charla sincera, y Él es fiel y justo para perdonar. Nosotros ya fuimos limpiados de todos nuestros pecados, pero como el Padre Nuestro habla de el Padre, entonces son faltas que cometemos ya como hijos a nuestro Padre, y eso mantiene una buena relación con Él. Amén. Padre, te doy gracias, Señor. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies
y que nunca nuestra conciencia nos juegue una mala pasada haciéndonos creer que no nos perdonas o no nos vas a perdonar. Te vamos a amar tanto como esta mujer, si así lo permite, Señor. Te vamos a amar tanto como el que más ha pecado en el planeta, porque lo mismo que pagaste por unos, pagaste por otros. Y creo que este es un buen momento para que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador en casa. Si quieres